Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Eugenia Piñuelo, soy médica pediatra del equipo de pediatría del Hospital Universitario. Acá estoy acompañada por las uroginecólogas Julieta Artuso, Victoria Elena y la kinesióloga Marcela Archilla. El tema que nos convoca este día es la incontinencia urinaria en el marco de su conmemoración el 14 de marzo y de su concientización para que no normalicemos cierta incomodidad en cuanto a la incontinencia urinaria. Así que, bueno, Julieta, si te parece, empezamos, que nos puedas explicar qué es la incontinencia urinaria. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julieta, soy tocoginecóloga acá del equipo de gineco del Hospital Universitario. La incontinencia urinaria es un síntoma, que podríamos decir, es una queja que va a tener la paciente a la pérdida voluntaria o sin darse cuenta, como queremos decir, de orina. Es simplemente eso, solo eso, digamos, está con una queja, está el síntoma. Este tipo de incontinencia que puede traer la paciente puede ser en forma intermitente, en forma continua, de las dos. Se puede desarrollar bajo cualquier, digamos, modalidad intermitente continua. Eso va a depender un poco también qué tan frecuente es, si es todos los días, si es ante diferentes movimientos o diferentes situaciones. Ahí entramos también un poco en lo que es los diferentes tipos de incontinencia de orina. No es lo mismo una incontinencia de orina de esfuerzo que una incontinencia de orina de urgencia, se van a dar en diferentes situaciones. ¿Sí? El esfuerzo, justamente como lo dice la palabra, cuando la paciente va a hacer alguna fuerza, tos, reírse, estornudar, ¿sí? Ahí se produce la pérdida, el chorrito que llamamos, o una incontinencia de orina de urgencia, que es ese deseo imperioso que la paciente tiene que salir corriendo al baño inmediatamente porque si no se produce una pérdida. Entonces, son diferentes situaciones, se van a dar en diferentes modalidades en el día a día o a veces una vez por semana, eso depende del caso, digamos. Bien, perfecto. Y Victoria, según lo que dice Julieta, entiendo que no siempre la incontinencia se asocia a algún problema anatómico. A veces sí, a veces no. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a las causas? Bien, bueno, buenas tardes. La realidad es que la causa de la incontinencia de orina depende del tipo de incontinencia. En las incontinencias de orina de esfuerzo lo que sucede es que hay un problema en el soporte de la uretra, ¿sí? Hay un problema en lo que llamamos el piso pélvico, que el piso pélvico es básicamente el sostén de los órganos que están en la pelvis, que está compuesto por una capa muscular, varios músculos en realidad, tejido conectivo, ligamentos, y cuya función es sostener justamente útero, vagina, vejiga, colon, ¿sí? Cuando hay un problema en el piso pélvico, hay alguna debilidad, que eso puede ser por una mezcla de cosas. Yo le digo a los pacientes que es como que se tienen que alinear un poco los planetas para que se produzca la incontinencia o alguna otra disfunción del piso pélvico. Sucede esto. ¿Y cuáles son esas causas o cuáles son esos planetas que se alinean? Por ejemplo, los partos, la historia obstétrica de la paciente, los embarazos. Pensamos ahí que hay una paciente que tuvo 9 meses un peso que su pelvis no está acostumbrada a soportar. El mismo trabajo de parto y el tipo de trabajo de parto que tuvo, el peso del bebé, la circunferencia cefálica del bebé, si en ese trabajo de parto se usó forceps, se hizo episiotomía o no. No siempre que aparezca alguno de estos factores implica que va a haber una debilidad del piso pélvico, pero todos estos van ayudando y sumando un granito de arena. Hay otros factores y uno de los más importantes es la calidad del tejido de cada paciente. O sea, podemos tener dos pacientes con la misma historia médica, la misma historia obstétrica, y una tenga algún defecto y manifiesta una incontinencia de orina y la otra no tenga ningún tipo de problema. Y después hay otros factores como la posmenopausia, la falta de estrógenos, también afectan
un montón en la función, la funcionalidad del piso pélvico y otros, ¿sí? El sobrepeso, la obesidad. En eso va a sumar, o todo eso va a sumar a la debilidad del piso pélvico y a la debilidad suburetral que puede hacer que se manifieste la incontinencia orina de esfuerzo. Y por otro lado tenemos la incontinencia orina de urgencia, que es un trastorno más vesical, que tiene que ver más con el músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, que es un músculo que nosotros no controlamos, es un músculo que no se puede ejercitar y que va más allá de la historia obstétrica, del peso de la paciente, de si hubo algún traumatismo en el piso pélvico, y tiene más que ver con una funcionalidad de la vejiga que sin duda se manifiesta a medida que pasan los años, pero no hay una causa específica a la cual echarle la culpa, como podríamos sí decir con la incontinencia de orina de esfuerzo. Bien, bueno, yo desde la pediatría lo que puedo aportar es que no habiendo partos o por ahí insuficiencia del piso pélvico a nivel muscular, la mayoría de los casos tienen que ver con una causa funcional, es decir, que no está unida a alguna lesión orgánica, que es un proceso de aprendizaje, que tenemos que tener en cuenta que los recién nacidos tienen una frecuencia de emisión de 20 a 30 veces por día, que eso va disminuyendo a lo largo del primer año y también más todavía disminuyendo a lo largo del segundo año, y que recién el pequeño empieza a tener conciencia de lo que es la vejiga llena recién a los 2 años, y empieza a tener conciencia de cómo controlar el esfínter urinario a los 4 años, con lo cual el periodo de 2 a 4 años es un periodo de aprendizaje que los padres deben estar muy atentos a las señales y que deben estar atentos también porque puede haber una educación, es decir, preguntarle al niño si tiene deseos de hacer pis, estar atentos cuando el niño dice tengo ganas de hacer pis pero todavía no puede controlar ese esfínter urinario, entonces ofrecerle los medios como para que pueda ir a hacer pis en un lugar cómodo, ya sea perela o inodoro, en donde debe estar los pies bien apoyados, la espalda recta o levemente inclinada hacia adelante, y darle el tiempo suficiente para que él logre la evacuación, él o ella claramente, la evacuación completa de la vejiga. Principalmente lo que nosotros vemos como consecuencia de estas emisiones diurnas involuntarias son los efectos psicológicos o emocionales. Los padres se preocupan mucho, pero el niño pasa vergüenza. Evitar todo este tipo de situaciones, prevenirlas desde la pediatría es muy importante, siempre y cuando teniendo en cuenta el tiempo de maduración. Hay un tiempo que uno, aunque quiera, no puede acelerar el proceso. Cuando las madres o los padres vienen al consultorio y dicen quiero sacarle el pañal este verano porque ya está, y el niño no lleva algunos años, eso no es una conducta que nosotros aconsejamos. Cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo, incentivarlo, educarlo, pero respetarlo. Por eso le preguntaba en cuanto a las causas, que se queden tranquilos que no, en cuanto a los padres, no siempre es una causa orgánica. En la niñez, el 90% de las situaciones es causa funcional, de madurez. Y otra cosa que les quería preguntar a las chicas, ya no a ir con la parte terapéutica no quirúrgica o no médica, sino de lo kinesiológico, ¿cuándo es conveniente o cuándo ustedes ven que la paciente llega a la consulta? En pediatría la normalidad es que el niño que ya tiene todo su conciencia de vejiga llena y de control del esfínter urinario, después de las, diríamos, 6 misiones que el paciente necesite ir al baño después de más de 6 veces al día, por ahí a los padres les preocupa y vienen a la consulta. En el adulto, en la adulta, ¿cuándo es momento de consultar? Porque quizás ellos
El paciente ha vivido toda la vida con incontinencia y lo normaliza, y eso es lo que estamos tratando de concientizar, la no normalización de la incomodidad. En el consultorio se ve bastante que la paciente ya llega cuando está cansada, digamos, agotada. Ya pasó vergüenza, ya no sabe qué apósito usar, qué pañal usar, y empieza el tema de la restricción también social, se ve un montón, no quiere salir de la casa, se empiezan a aislar. Entonces, bueno, traen muchísimos problemas sociales, psicológicos, como asociado a depresión, angustia. Entonces la idea justamente de esto es concientizar que se puede mejorar, que hay opciones, no solo es meterse en quirófano, o sea, quirúrgico, hay un montón de tratamientos, entonces no llegar a consultar cuando ya estamos agotados. Y si no lo vemos mucho, que uno pregunta y ahí ellos te dicen, o sea, uno indaga un poquito y ahí te dicen, sí, hay un problema que vengo teniendo hace mucho tiempo, pero pensé que era normal, lo normalicé, uso toallitas todos los días de mi vida, y bueno, pero es algo que la angustia la tiene mal. Como es normal, no preguntan. Entonces, bueno, no normalizar, digamos, esto y saber que hay opciones que están bastante cerca a la palma de la mano y aún solo una consulta tal vez, y poder mejorar, pero sustancialmente, lo que es calidad de vida. No es un tema de gravedad, pero sí influye mucho en calidad de vida. Bien, perfecto. Remarcando esto de que qué importante en la consulta médica tener la oportunidad de preguntar sobre hábitos miccionales y también evacuatorios. Bueno, y de la mano de lo que dijo la colega, quería que nos hablara Marcela sobre las opciones terapéuticas en cuanto a lo kinesiológico para ya entrar después al tratamiento médico. Bueno, buenas tardes. Considerando la incontinencia urinaria como toda pérdida de orina involuntaria, afecta tanto a hombres como mujeres y niños. Desde la kinesiología lo que trabajamos es en hábitos, que eso ayuda un montón al paciente también. Se trabaja en ejercicios respiratorios y posturales, y con un equipo muy específico de fisioterapia trabajamos la tonificación o la relajación del piso pélvico, porque la incontinencia urinaria no solo la provoca la debilidad, sino que un piso pélvico con un sobretono muscular también provoca que no sea funcional y provoca incontinencia. Así que bueno, esos son los tres pilares: trabajo en hábitos, ejercicios respiratorios y posturales, y fisioterapia, que es el equipo específico que trabajamos. Y tiene muy buenos resultados, tanto en hombres como en mujeres. Pacientes de 80 años que superan su incontinencia, es muy alentador para ellas y para uno ver su mejoría, así que es mejorar la calidad de vida. Bueno, gracias Marcela. Lo invitamos al doctor Fernando Díaz, que se nos suma al equipo, médico urólogo del Hospital Universitario, y ya que lo tenemos, le vamos a preguntar lo mismo que a las uroginecólogas, pero desde el punto de vista clínico. Fernando, ¿qué nos puede decir respecto a las causas y cuáles son los motivos o los síntomas por el cual el paciente varón viene y te consulta? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, las causas en el hombre son un poco distintas a las causas en la mujer de la incontinencia de orina. Generalmente en el hombre o es patología postquirúrgica, es una enfermedad postquirúrgica, un paciente que ha tenido alguna cirugía donde ha visto dañado el esfínter urinario y por eso tiene algo de incontinencia. Otra causa es la patología prostática, que es la más común de todas, donde el paciente, al tener la incapacidad de vaciar la vejiga, muchas veces orina por rebosamiento.
¿Qué quiere decir esto? Que la vejiga se distiende de una manera, se distiende tanto que llega un momento donde no tenemos dónde poner esa orina y empieza a perder. Esa sería una causa. Después tenemos causas que también están asociadas con lo obstructivo, que es un goteo pre o post-miccional. El paciente antes de la micción tiene urgencia, como se ve en la mujer, también se ve en el hombre. Tiene esa urgencia miccional y no alcanza a llegar al baño, tiene un goteo premiccional. Y al final de la micción, la orina que queda en la vía urinaria también tiene un goteo postmiccional. Esa como causa más común. Después tenemos las causas traumáticas, lo que hablábamos recién, las causas iatrogénicas que son postquirúrgicas, pero lo más común que vamos a encontrar en el hombre es por patología generalmente obstructiva, con una obstrucción infravesical, que decimos los urólogos que está debajo de la vejiga, que generalmente está asociado a un trastorno prostático. Bueno, gracias, Fernando. Me imagino que por la longitud de la uretra, el varón consulta por diferentes motivos que la mujer por ahí tiene escapes intermitentes frecuentes. ¿Al varón le sucede lo mismo? En el caso del varón, sí puede tener escapes. En este caso, cuando hablábamos recién de un vaciado vesical defectuoso, pero si generalmente en el varón son o premiccionales, o sea, previo a la micción, que tienen el episodio de una urgencia de ir al baño, no llegan y tienen un goteo previo, o al final de la micción, que no terminan la vejiga no tiene la fuerza necesaria para terminar de vaciarse y queda orina en el tracto urinario y eso es la orina que pierde. Bueno, otra cosa que quería aclarar a propósito de lo que mencionaban los chicos es que desde la pediatría también es muy frecuente que el hábito evacuatorio, en los casos de los niños constipados que no evacúan en forma regular, la materia fecal ejerce una presión en la vejiga y eso dificulta el vaciamiento completo de la vejiga. Por eso es muy importante, vuelvo a remarcar, preguntar sobre los hábitos. También puedo aportarle desde la pediatría que nuestros métodos diagnósticos son el primer escalón, un análisis de orina, un análisis de sangre y en caso de avanzar un poquito más una imagen como es la ecografía. En el adulto, en la mujer, ¿qué otros métodos diagnósticos podemos disponer? Depende del tipo de incontinencia y cómo se presente la paciente. Por ejemplo, si es una incontinencia de orina de esfuerzo, con el simple hecho de que la paciente nos mencione que tiene síntomas ante ciertos esfuerzos, ya tenemos el diagnóstico, no hace falta pedir otro estudio. ¿Cuándo escalamos a un estudio complementario en este escenario? Cuando vamos a hacer un tratamiento un poco más invasivo. Por ejemplo, una paciente que ya hizo kinesiología no le fue bien, o una paciente que tiene una incontinencia de orina de esfuerzo severa, que sabemos que por ahí con la kinesiología no vamos a lograr el objetivo de que esté seca y vamos a necesitar una cirugía. Ahí es cuando entra el estudio de urodinamia, ¿sí? Que es un estudio que evalúa la función de la vejiga en sus dos fases, tanto el llenado como el vaciado, y que intenta reproducir el síntoma de la paciente para poder ponerle algunos detalles técnicos que nos sirven a nosotros a la hora de entrar al quirófano. Y además descartar que no haya alguna otra o que no haya alguna alteración en la vejiga que puede influir en el postoperatorio. Ahora, en las pacientes que tienen incontinencia de orina de urgencia, el estudio entra a tomar relevancia cuando tenemos una vejiga hiperactiva, llamamos nosotros, ese sería el nombre del síndrome, que es refractaria al tratamiento médico. Eso significa que nosotros hicimos el diagnóstico clínico, la paciente viene diciendo que tiene episodios de urgencia, que se le escapa orina, descartamos que no haya ningún trastorno que lo pueda estar generando, como alguna causa neurológica o alguna causa obstructiva, como dijo el doctor, y tenemos el diagnóstico. Podemos empezar un tratamiento médico, en este caso con la paciente,
y si vemos que la paciente no responde al tratamiento médico, es donde entra este estudio para evaluar bien cómo está el músculo de la vejiga, por ejemplo. Obviamente que paso previo pedimos un urocultivo para ver que no haya una infección urinaria. En muchos pacientes este síntoma de urgencia o de que se le escape con urgencia puede estar potenciado si hay alguna bacteria, entonces eso nos ayuda como a hacer un tratamiento dirigido con antibióticos si lo necesita, y si vemos que es un caso que no responde, ahí entra la urodinamia. O por ejemplo en pacientes más complejas con antecedentes neurológicos, con muchas comorbilidades o que tengan una cirugía de incontinencia o de prolapso previa, ahí hacemos una urodinamia en un inicio, pero no todas las pacientes que pierden orina necesitan hacer un estudio urodinámico. Gracias. Respecto a los hombres, Fernando, imagino que los métodos diagnósticos son los mismos. Sí, en el hombre, bueno, lo primero que hacemos tanto en el hombre como en la mujer, que muchas veces hay que tomarse el tiempo, es el interrogatorio. Yo creo que el diagnóstico principal sale de escuchar al paciente, de poder hablar con el paciente, de que nos cuente cuáles son sus síntomas y cómo afectan esos síntomas en su vida diaria. ¿Sí? Si le permiten tener una vida social normal, si le permiten dormir, pues muchas veces ven interrumpido su sueño, ven interrumpido sus actividades. Los pacientes te cuentan que llegan a un lugar y lo primero que buscan es el baño. Entonces uno ve en ese paciente, en el interrogatorio, escuchándolo solamente, cuál es la patología que tiene. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a plantearse cuáles serían los estudios que elegiría para tratar a ese paciente. En el caso, yo creo que tanto del hombre como de la mujer, en los casos de incontinencia, siempre el interrogatorio, después vamos, como decía la doctora, muy bien, el urocultivo. Yo también tengo mi reglita de pedir una ecografía renal y vesical en los hombres le agrego la prostática con residuo postmiccional. Es muy importante saber si el paciente está vaciando bien la vejiga, tanto en el hombre como en la mujer. Las mujeres o por su prolapso, porque también pueden tener una estrechez de uretra como la tienen los hombres. Es ver si vacían bien la vejiga. Muchas veces esa polaquiuria, que nosotros llamamos así el síntoma ese de orinar a cada instante, está relacionado con que no vacía la vejiga. Entonces, ese es un punto importante, tener previamente determinado si el paciente logra vaciar bien. Depende del resultado de todo esto, de la ecografía, el interrogatorio. El paso siguiente en el hombre es una uroflujometría, que también se puede hacer en la mujer si tenemos una sospecha de alguna obstrucción infravesical. Es lo menos, pero también si tenemos la sospecha podemos pedir una uroflujometría. La uroflujometría es un estudio no invasivo donde el paciente solo tiene que venir con un deseo miccional máximo, hacerse el estudio y reproduce normalmente su manera de orinar, como orina habitualmente. En un estudio, en un equipo que tiene un software que convierte el flujo de orina en un gráfico donde nos puede demostrar si hay o no una obstrucción. Y el paso siguiente, dependiendo cómo sigue esto, vamos a lo que comentaba la doctora de la urodinamia. Muchas veces también hacemos pruebas terapéuticas o iniciamos terapéuticas, como decía la doctora, de agregar medicación y ver la respuesta del paciente, si hay alguna mejoría de los síntomas. Entonces eso también a nosotros nos orienta un poco en el diagnóstico. Y lo que hablaba recién con respecto a la constipación también es muy importante, previo a hacer la urodinamia, ver cuál es el hábito evacuatorio rectal o defecatorio, porque hay pacientes que pueden tener enfermedades neurológicas que no están diagnosticadas, hay pacientes que pueden, o ACV secuelares, por ejemplo, alguna enfermedad mielinizante, traumatismos raquimedulares, cualquier traumatismo que ahora vemos mucho por accidente vial o por caídas, cualquier patología de ese tipo. Muchas veces somos de ayuda para los neurólogos también por
por poder hacer una descripción de cómo es su vejiga, cómo es su hábito evacuatorio, no solamente miccional, sino también rectal. Y otra cosa que también es muy común que vemos, que son los pacientes con cáncer, los pacientes con cáncer del cuello del útero, que en el postquirúrgico quedan con una vejiga hipotónica o neurogénica, donde tienen alteraciones también en su vaciado. Y todo eso también lo podemos diagnosticar con la urodinámica. En ese caso, en ese tipo de pacientes, directamente en el interrogatorio, no hacemos otra cosa. Es como que vamos tratando de ya enfocarlo hacia un estudio urodinámico, que es un estudio un poco más invasivo que la uroflujometría. Bien, muchísimas gracias, Fernando. Entonces, ya sabemos que reconocer el síntoma, ya sabemos que hay opciones con medicación, opciones con reforzamiento del piso pélvico. El próximo paso sería la opción quirúrgica. Desde lo uroginecológico y de lo urológico en el hombre, ¿qué opciones quirúrgicas contamos? Bueno, cuando estamos frente a una incontinencia de orina de esfuerzo, que le llamamos, contamos con la opción conservadora, por así decirlo, que fue todo lo que hablamos, y la parte quirúrgica es también perder un poquito el miedo a entrar al quirófano. Por suerte hoy en día la cirugía para incontinencia de orina de esfuerzo es bastante sencilla, es ambulatoria que podemos decir, uno entra al quirófano tal vez por la mañana y en la tarde-noche ya estás en casa, o a lo sumo al otro día en la mañana. No es una estadía de 48 o 72 horas en el hospital. Son cirugías con una alta tasa de efectividad, que eso no es menor para nada, y que mejora sustancialmente la calidad de vida. O sea, tal vez es la cura para muchos pacientes. Y también lo que es importante, que muchos nos preguntan, es las complicaciones. Son bajas las tasas de complicaciones, existen como en todo procedimiento quirúrgico, pero realmente son bajas. Entonces también es perder un poco el miedo de me tengo que meter un quirófano. Sabemos que no es el 100% de los pacientes, no siempre va a ser la primera opción, a veces sí, depende del caso obviamente, pero que sepamos que está y que es algo sencillo, ambulatorio y fácil. Una opción. Perdón, que puedo agregar una cosita. Que es importante saber que tanto el tratamiento el tratamiento quirúrgico como kinesiológico no es algo que decidimos nosotros completamente los médicos, sino que es algo que se toma, una decisión que se toma en conjunto con la paciente, que depende un poco de la severidad de la incontinencia y del nivel de alteración de la calidad de vida que tenga esa paciente. Entonces, la urgencia en el tratamiento no la ponemos nosotros, sino que la pone la paciente. Y esto de si primero kinesio o primero cirugía, eso se va diagramando con la paciente. Hay pacientes que no quieren entrar a un quirófano, entonces, por supuesto, la opción de la kinesiología es la que va en ese tipo de pacientes. Se prueba, se evalúa, la paciente hace el tratamiento. Y hay pacientes que no pueden hacer kinesiología porque no tienen el tiempo, porque necesitan resolverlo lo antes posible. Entonces la opción quirúrgica también puede ser una primera línea de tratamiento. O sea, no es que vos sos candidata a esto y vos no sos candidata a esto, sino que hay que evaluarlo en conjunto. Y otra cosa, como un datito de color, una de las frases que más nos dicen las pacientes después de operarse o por lo menos de venir al consultorio y tratarse es como, ¿cómo no lo hice antes? O sea, realmente como dejar ese mensaje de que es algo que afecta mucho y que la solución está al alcance de la mano y es sencillo. Muchas gracias. Sí, la idea de hacer este streaming hoy, uroginecóloga, kinesiólogo, urólogo y pediatra, es por el abordaje multidisciplinario. Aparte de la paciente, hay todo un debate interno entre los diferentes profesionales para ver cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. Fernando, desde lo urológico, el tratamiento quirúrgico es también fácil, entre comillas, de que es una internación, pocas complicaciones. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso?
Depende de la patología, es un poquito más complejo. En la mujer, bueno, tenemos obviamente mejores resultados. Al ser la uretra un poco más corta, mucho más corta, es más fácil por ahí tratar el tema de la incontinencia. Como hablábamos recién, la incontinencia en varones, como muchas veces está asociada a una patología prostática, la cirugía prostática es un poco más compleja y requiere sí internación y bien, tiene 2 o 3 días de internación si uno la hace con una cirugía convencional y si hace una cirugía transureteral, que entramos por el pene con una camarita y vamos sacando el adenoma de próstata. Esa cirugía sí es ambulatorio, como explicaba recién la doctora, que ingresan en la mañana y en la noche se pueden ir a su casa. La cirugía, la transureteral, tiene las complicaciones de cualquier cirugía y de tener que estar con sonda unos días. Generalmente después de la resolución de esta patología están con sonda los pacientes entre 7 días, 5 a 10 días, digamos. Y el hecho de tener la sonda vesical aumenta el riesgo de tener infecciones urinarias y como en toda cirugía puede haber sangrado. Entonces, bueno, son algunos cuidados que hay que tener, que hay que estar sobre el paciente unos 10 días y después la resolución es sencilla. Distinto el caso de una cirugía abierta, donde ya, bueno, obviamente los riesgos de infección de herida quirúrgica, de sangrado son un poco mayores, pero tampoco tan graves que dificulten la tasa de complicaciones son bajas. Así que es bueno también, un problema dentro de todo sencillo de resolver. Marcela, se me ocurre preguntarte ahora en cuanto a las opciones terapéuticas que vos brindás. ¿Cuál sería el tiempo esperable para ver resultados si es que la paciente se compromete con el ejercicio? En cuanto a tiempo, bueno, el compromiso es fundamental del paciente. En 10 sesiones se obtienen muy buenos resultados. Es más, a las 5 sesiones evaluamos qué tanto porcentaje ha mejorado su situación y ahí también evaluamos si seguir o no. También me gustaría aclarar que así como está el tema de la cirugía, dentro de lo que es la rehabilitación, no hay una sola forma de usar el equipo de fisioterapia, porque el equipo de fisio tiene sondas intracavitarias, vaginal y anal, pero también están los electrodos externos que se usan en el piso pélvico. O sea, la mayoría de los casos se usan electrodos externos, no son necesarios los invasivos, entre comillas, porque no es doloroso nada, pero bueno, son intracavitarios. Entonces, la mayoría de los casos se resuelven con electrodos externos. Y no solo en el piso pélvico, sino que podemos trabajar desde el origen del nervio pudendo, ¿sí? En lo que se llama la sección parasacra o a través del nervio tibial, que en los niños se usa principalmente eso para no invadirlos en su piso pélvico. Así que bueno, eso, que la gente por ahí ha tenido una mala experiencia o ha escuchado o ve en internet cosas y no hay una sola opción. Bien, perfecto. ¿Y la frecuencia de sesiones kinesiológicas? La sesión suele ser semanal porque es un proceso que va en progreso. Entonces esta sesión semanal hace que se vayan estos hábitos que se revisan, que se mejoran, se vayan internalizando, que los ejercicios vayan actuando en ese fortalecimiento o en esa relajación, porque es increíble cómo pacientes con tono muscular alto tienen incontinencia. Entonces hay que trabajar desde el otro lado, de la relajación. Es 1 hora semanal. 1 hora. ¿Y el paciente suele irse a la casa con ejercicios o solamente con la sesión de control? No, hay ejercicios y es un entrenamiento, porque así como llega la paciente, sobre todo la mujer que aguanta, ¿no? Después de años de aguantar la incontinencia, ahora hay que entrenarlo al piso pélvico para que mejore esa situación y no se logra en un día ni en 10 sesiones que son 10 semanas. O sea, es algo que después hay que mantener.
pero por la experiencia, el paciente que viene y se siente mejor está más que motivado para hacer un ejercicio. Claro, si la mejoría es el mejor aliado para que uno se adhiera a un tratamiento. Bueno, tengo algunas preguntitas, dejo a libre albedrío a quien quiere contestarlas. A ver que las encuentre. Hola chicas, chicos. Tengo un prolapso, esto es según le dijo a la doctora, un prolapso chico, que me gustaría que aclare cuándo es un prolapso chico, grande, mediano. Y pregunta si la incontinencia puede deberse a eso. No sé cuál de las dos quisiera. Bueno, primero para aclarar que el prolapso no es lo mismo que incontinencia, que a veces es un error frecuente en el consultorio. Tengo prolapso, en realidad interrogando nos damos cuenta que hay una pérdida de orina. El prolapso es la debilidad de la pared vaginal que hace que los órganos que están apoyándose sobre esa determinada pared vengan para adelante, digamos, se caigan por acción de la gravedad. Nunca se va a salir un órgano, por supuesto, porque está la vagina, pero se puede empezar a sentir como un bulto en la vagina. Ese es el síntoma del prolapso. Hay prolapsos chicos, hay prolapsos grandes, hay prolapsos medianos. La realidad es que eso es algo que vemos nosotros en consultorio cuando hacemos el examen físico y que, digamos, hay que tomar unas ciertas medidas para determinar el estadio del prolapso. Lo importante es que la paciente consulte cuando tiene síntomas. Si tenemos un prolapso chico, que nosotros nos damos cuenta en consultorio, pero la paciente no lo siente, no hay que hacer nada al respecto, la paciente no tiene por qué estigmatizarse con que tiene una enfermedad. Simplemente cuando alguien siente un bulto en la vagina, que consulte, lo evaluaremos en el consultorio y determinaremos qué tipo de estadio tiene el prolapso y qué tipo de tratamiento va para ese prolapso. Y ahora, respondiendo un poco la pregunta de si la incontinencia puede ser por el prolapso, a veces sí, a veces no. O sea, en general vemos asociar el prolapso a la incontinencia porque tienen la misma fisiopatología, o sea, la misma causa, que es la debilidad del piso pélvico. Esto cuando estamos hablando de incontinencia de orina de esfuerzo. Entonces, es muy posible que si hay una debilidad de todos esos tejidos, haya un debilitamiento de la vagina y haya un debilitamiento del tejido suburetral que haga que se manifiesten las dos enfermedades. Por otro lado, lo que sí puede causar el prolapso es la incontinencia de orina de urgencia. ¿Por qué? Porque al tener, por ejemplo, si tenemos prolapsada la vejiga, lo que va a pasar es que esa vejiga va a estar anatómicamente mal posicionada. Al estar caída va a hacer que haya una obstrucción, como dijo el doctor, que hayan residuos de orina, entonces la paciente no pueda vaciar bien la vejiga y eso hace que a la larga la vejiga se esfuerce demasiado por vaciarse, ese músculo de la vejiga se altera y genera lo que conocemos como vejigas hiperactivas, vejigas de lucha, que se manifiestan como incontinencia de orina de urgencia. Por supuesto, si el prolapso es muy grande, podemos tener una obstrucción casi completa y orinar por rebosamiento, también como dijo el doctor, pero en general las incontinencias de esfuerzo comparten la causa del prolapso y las de urgencia sí pueden estar provocadas por el prolapso. Por eso muchas veces cuando solucionamos un prolapso, la urgencia mejora. Bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos han dejado, que bueno, puede ser tanto como contestar para mujeres y para hombres, es no habiendo tenido relaciones sexuales por un tiempo, ha notado incontinencia. La abstinencia sexual, por así decirlo, y la incontinencia, ¿van de la mano o no? Uno u otro, hombre y mujer. Si la abstinencia es una causa de incontinencia. No, la verdad que no tiene nada que ver con esto. Sí puede pasar que si por ejemplo, en el caso de las mujeres, tuvieron un periodo que no tuvieron pareja sexual y justo vino la menopausia y en realidad asocian a que no tuvieron pareja sexual con la incontinencia, pero en realidad es por la menopausia, no tiene nada que ver la actividad sexual con la función del piso pélvico, sino la falta de estrógenos, ¿sí? También lo que se ve es un poco la incontinencia coital,
que es cuando tienen la relación sexual perder piso. Eso sí, pero no porque no haya tenido relaciones voy a tener incontinencia. Y en el hombre tampoco, no hay no está descrito. Científicamente comprobado. No está. Bien, bueno, son dudas que se plantean nuestros pacientes y bueno, si dice, quisiera sacar un turno con kinesiología para reforzar el suelo pélvico, ¿es recomendable para la incontinencia? Bueno, sí, lo venimos hablando. Claro, pero los kinesiólogos trabajamos con una derivación médica. Entonces, si alguien tiene incontinencia, puede charlarlo con ginecólogo, urólogo, pediatra, fisiatra también, neurólogos. Con la derivación del médico, los kinesiólogos trabajamos. Así que con esa derivación ya puede pedir el turno. Bueno, recordarles en la concientización, no conmemoración, de la incontinencia urinaria, que fue el 14 de marzo, que en el hospital universitario hay un equipo multidisciplinario que puede abordar el tema, ayudar a no normalizar la incomodidad y a través de nuestros medios de contacto, WhatsApp, call center, Instagram, pueden pedir el turno a los diferentes especialistas y ir iniciando el proceso para sentirse mejor. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiere agregar algo. Sí, por ahí aclarar que bueno, en el hospital tenemos todos los métodos, contamos con todos los métodos diagnósticos, ¿sí? Y el personal entrenado para tanto el personal de enfermería como el personal médico, que hacemos urodinamias, uroflujometría y bueno, tenemos los equipos necesarios para hacerlo, los equipos para realizar citoscopía, que es un estudio también que es un poco invasivo, se hace bajo sedación anestésica, pero también tenemos todos los métodos diagnósticos en el hospital para que el paciente, desde que inicia su consulta hasta la finalización de su patología, si se logra una curación completa, contamos con todos los medios en el hospital para poder atenderlo. ¿Sí? Desde la parte de kinesio, la parte quirúrgica, la parte diagnóstica, todos los métodos están en el hospital y bueno, como decía, el tema de los turnos son de fácil acceso. Bueno, gracias Fernando. ¿Algunas chicas? ¿Alguna, Marcelo? Bueno, muchas gracias por la charla, la verdad ha sido muy clarificante, así que los esperamos en la próxima. Hasta luego.